Bienvenidos para todos a este noveno o décimo, no sé qué número de webinar de la Comunidad Ágil Paraguay. Muchísimas gracias a todos por la puntualidad. En honor a ello vamos a dar inicio a este webinar sobre OKR y agilidad empresarial a cargo de Andrés Fornerot, quien nos va a presentar durante 45 minutos más o menos, para después dar pie a cualquier pregunta o consulta que tengan respecto a lo que él haya expuesto, ¿sí? Bienvenido, Andrés, muchísimas gracias nuevamente por darnos esta oportunidad de compartir tus conocimientos. Y bueno, el micrófono es todo tuyo. Bueno, buenas noches, gracias Marcelo. Bueno, mi nombre, como comentaba recién Marcelo, para los que no me conocen, es Andrés Fornerot. Voy a hablar de OKR y de agilidad empresarial. Yo soy dueño de Agile Institute, que es un instituto donde impartimos cursos de agilidad empresarial. Esta es la parte de los chivos, digamos, de la publicidad. En el instituto somos partner de Certiproof y partner de Exim. Certiproof creo que la mayoría conoce, una certificadora americana, mediante la cual uno puede tomar exámenes que tienen validez, digamos, internacional a través de Certiproof, y Exim también es una certificadora, creo que es holandesa, si mal no recuerdo, con la cual también tenemos una parcería, un partnership. Los próximos cursos que tenemos, solo a modo de publicidad y dar a conocer, son el de Agile Coach, que arranca ahora el 24 de junio, y el de OKR Coach Profesional, que arranca el 2 de julio, ambos con certificación de Certiproof. Mi experiencia profesional y trayectoria académica, como para que conozcan un poquito más de mi perfil: tengo más de 20 años de experiencia profesional. Trabajé durante 10 años en áreas de TI en Argentina, soy de Argentina, un grupo asegurador, que es el grupo asegurador número 1 de Argentina, que es Sancor Seguros. Después trabajé durante 10 años en distintas áreas de la empresa. Fui jefe de proyectos estratégicos, jefe de planeamiento y control de negocios internacionales, y en el 2015 vine a Asunción, a Paraguay, como gerente de administración y finanzas de la aseguradora, y actualmente estoy como gerente de operaciones y tecnología. De base, digamos, de profesión soy ingeniero en sistemas, pero luego me fui formando en distintos aspectos del negocio, haciendo algunas maestrías, algunos posgrados. Soy bastante inquieto, me gusta mucho estar constantemente actualizado y en aprendizaje continuo y constante. Hice también algunas certificaciones sobre agilidad empresarial en este último tiempo, certificaciones internacionales que van desde nivel de empresa, Enterprise Business Agility, hasta nivel de marcos y de metodologías, como puede ser Kanban, Scrum o Lean. Bien, vamos a comenzar con la charla, pasado la parte de los chivos y la publicidad. Acá me gustaría, sí, Marcelo, que me des una mano con el chat. Me gustaría consultar con los chicos que están presenciando la charla, ¿qué ven en común entre el Cirque du Soleil y Apple? ¿Qué entienden que hay como factor común entre estas dos grandes empresas? Si pueden comentar en el chat. Muy bien, está abierto el chat. ¿Alguno que se anime? A ver, primero, Ricardo de Innovación, Guillermo dice, ambas revolucionaron la forma de hacer algo. A mí, yo tengo algo que en marketing se llama el océano azul. El Cirque du Soleil hizo el océano azul de lo que es el circo, por ejemplo. Exacto. Pero no sé, en el caso de Apple tal vez pueda hacer algo similar, revolucionar el teléfono celular, pero acá dice Ricardo, dice, tomaron algo clásico y lo hicieron diferente. Eso me encantó. Está muy relacionado al océano azul. Exacto, sí. Otro dice, rompe el status quo. Otro dice, actualización. Muy bien. Y Marinel dice, revolucionó dentro de su sector. Exacto, sí. Exacto. O sea, ambas empresas, al igual que otras que conocemos, que podríamos nombrar como Netflix o como Amazon, lo que hicieron básicamente fue reinventar de alguna manera la industria a la cual pertenecían, ¿sí?
o reinventaron el negocio, por decirlo. El Cirque du Soleil reinventó la industria de, si se quiere, el entretenimiento o la industria circense, y Apple reinventó lo que es la telefonía celular, que hasta ese momento eran aparatos mucho más aburridos, por decirlo de alguna forma, que los que conocemos hoy en día o los que iPhone fue construyendo y haciendo evolucionar. Hay una frase famosa de Gary Hamel que dice que actualmente las empresas tienen tecnología que es del siglo XXI, es decir, del siglo actual, a raíz de la cuarta revolución industrial que se conoce, a partir de la cual empieza todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, los drones, Internet de las cosas, etc. Pero tienen procesos de gestión de mediados del siglo XX, ¿sí? De mediados del siglo pasado. Acá en pantalla tenemos a Peter Drucker, que es uno de los considerados como el gurú del management. Y a su vez, estos procesos o modelos de gestión están montados sobre principios de gestión del siglo XIX. ¿Sí? Y lo vemos ahí en pantalla, en el slide, a Henry Ford, que es el inventor de Ford Motor Company. ¿Sí? En resumen, el management que se está utilizando hoy en día no fue inventado para las organizaciones de la actualidad, que tienen que ser adaptables, innovadoras y atractivas, ¿sí? Según Gary Hamel. Las organizaciones actuales, en su gran mayoría, no hablamos en este caso de de Apple, no hablamos tampoco de Netflix, no hablamos de Google, de Amazon, hablamos de las organizaciones a las cuales nosotros pertenecemos, ¿sí? En términos generales, y a las que vemos alrededor nuestro todos los días. En su gran mayoría están hechas para, o tienen modelos de gestión relacionados con resolver problemas a gran escala, ¿sí? Por ejemplo, el desarrollo de los vehículos, en el caso de Ford Motor Company, a nivel masivo, ¿sí? Y la mayoría de las organizaciones tomaron y adoptaron este modelo de gerenciamiento y de creación de valor como el modelo por defecto o el modelo de facto, ¿sí? Entonces, tenemos, por un lado, un modelo muy orientado a la repetición y a la predictibilidad, ¿sí? Podemos ver ahí en la imagen, a la izquierda, lo que podría ser la producción de barriles de petróleo, ¿sí? Es un modelo orientado a la ejecución. Por otro lado, tenemos otro tipo de modelos de gestión y de creación de valor, que son los modelos de experimentación y descubrimiento, ¿sí? Por ejemplo, la búsqueda de pozos de petróleo. Ahí lo que se hace es experimentar y descubrir, ¿sí? Hasta encontrar algún pozo de petróleo. Y también tenemos otros modelos, que en este caso quizás son dos caras de la misma moneda, experimentar y explorar, que consiste en exploración e investigación. Y acá podemos mencionar a SpaceX, que está muy en boga en este momento. También puede ser, por ejemplo, el auto autónomo de Google, como alguno de los ejemplos. Entonces, en el primer caso, la variación que se suele producir en la producción o en la planificación o en los presupuestos es algo considerado como malo. Mientras que en el segundo caso, en estas dos caras de la misma moneda, la variación es algo cotidiano, ¿sí? En el primer caso, una variación impacta negativamente, mientras que en el segundo caso, la variación tiene que ver directamente con el modelo de creación de valor y el modelo de gestión, de experimentación, descubrimiento, exploración e investigación. En estos modelos de experimentación, descubrimiento, exploración, lo que se suele dar es algo como lo que se ve en pantalla, donde tenemos en el eje X el tiempo y en el eje Y el valor. Entonces, vemos que se explora, se investiga, se busca, y el valor que se va generando, en este caso es negativo, ¿sí? Todavía no descubrí nada. Busco un pozo de petróleo, busco en otro lugar, investigo, busco en otro lugar, hasta que descubro el auto autónomo de Google, ¿sí? O descubro el viaje de SpaceX al espacio, ¿sí? Y genero un valor y una rentabilidad enorme, ¿sí? Entonces tenemos dos tipos de mindset. Esto lo habíamos visto en la webinar pasada de agilidad empresarial. El mindset mecanicista de las organizaciones del siglo pasado o el siglo XIX, donde las empresas son máquinas, ¿sí? Los modelos de gestión son como máquinas, donde las personas son un recurso más dentro de las empresas, hay mucho control que genera mucha burocracia y los líderes de ese tipo de empresas son los jefes que llegaron a ese lugar por el conocimiento.
Y tenemos a las empresas que hoy en día marcan la tendencia y hacen a la diferencia, como SpaceX, como por ejemplo Netflix, Google, Amazon, Uber, etcétera, que tienen un mindset considerado creativo, donde las organizaciones son consideradas orgánicas, ¿sí? Seres vivos. Las personas son realmente el capital intelectual de estas empresas. El control se pone en los resultados, no se pone en el proceso, en la eficiencia de la producción de los barriles de petróleo, sino que se ponen en los resultados buscados a través de la exploración y la experimentación. Y los líderes de estas empresas son considerados coach, ¿sí? Que ayudan a los equipos de trabajo, que son los que toman las decisiones en el día a día, destrabando o eliminando los obstáculos de manera tal de que puedan tomar decisiones y generar valor para esas empresas, ¿sí? Entonces tenemos, nuevamente, las empresas consideradas máquinas estáticas con incapacidad de adaptarse, programadas, y por otro lado las empresas como sistemas vivos adaptativos complejos, con capacidad de percibir el entorno, responder al entorno y adaptarse. Estas empresas, como organismos vivos, son sistemas adaptativos complejos, ¿sí? Las empresas son sistemas adaptativos complejos, como también lo son los seres humanos, como también lo es la bolsa de comercio, o como también lo es un vehículo, ¿sí? Donde hay un montón de partecitas, están constituidas por un montón de partes que interactúan entre sí, se interrelacionan, y la interrelación de cada una de esas partes hacen a un sistema mayor con un resultado que es mucho mayor a la suma de cada una de esas partes. A su vez, el entendimiento de cada una de estas partes generalmente no permite lograr el entendimiento del resultado que genera el todo, ¿sí? Estos sistemas están en constante interacción y contacto con el medio ambiente. Esto podría ser la bolsa de comercio, podría ser una empresa que recibe información del medio, genera información y se produce un ciclo virtuoso, ¿sí? Si vemos a las empresas nuevamente, las empresas tienen un propósito y tienen una visión, ¿sí? Y por otro lado tenemos a los clientes que tienen sus necesidades. Las empresas, como decíamos antes, lo que hacen es, sobre todo las que marcan tendencia en la actualidad, y las que tenemos alrededor nuestro que debieran por ahí adaptarse y tomar ese tipo de modelos. Lo que hacen es realizar experimentos, ¿sí? Y a través de esos experimentos reciben un feedback por parte de sus clientes. Y con ese feedback, a su vez, realizan ajustes nuevamente dentro de la empresa para generar productos y servicios acorde a la devolución, al feedback y a las necesidades que tienen esos clientes. Entonces, se comienza a hablar de lo que se denomina C2B, ¿sí? Todos conocen, la mayoría debe conocer el término B2C, que es Business to Consumer, ¿sí? Que significa las empresas generando productos y servicios para los clientes, ¿sí? Pero se está empezando a hablar del término C2B, que significa Consumer to Business, que básicamente hace referencia a que los productos y servicios no son ya generados solo desde las empresas hacia los clientes, sino que se co-crean o lo crean los mismos clientes a través de ese ciclo virtuoso de experimentación y feedback entre la empresa y el cliente. Y se habla ya de una estrategia en tiempo real. No se habla más, o se está dejando de hablar de estrategias a 3 años o estrategias a 1 año estáticas, que no mutan, que no cambian, sino que se habla de estrategias en tiempo real en función a ese contacto continuo y esa experimentación continua con los clientes. Por lo tanto, continuando con estos dos mindsets, tenemos que hablar de dos tipos de empresas, dos tipos de modelo de management y de creación de valor o generación de valor. Las empresas que son product driven y las empresas que son customer driven. Veamos algunas diferencias que hay entre ambas. Las empresas que son product driven, orientadas a los productos, tienen como estrategia y cultura básicamente generar productos y servicios desde adentro hacia afuera, ¿sí? Es decir, los directivos, los gerentes, los equipos, en función a la información que manejan del mercado, toman la decisión de crear un producto o un servicio y después a través de marketing, de mucha inversión en campañas comerciales, tratan de convencer a los clientes de que compren esos productos y servicios, ¿sí? Mientras que las empresas orientadas al cliente, en cuanto a estrategia y cultura, hacen el caso inverso. Lo que hacen es, primero, entender las necesidades de los clientes,
teniendo un contacto continuo con ellos, y a través de ese entendimiento logran generar productos y servicios acorde a esas necesidades que tienen que satisfacer. Y en este caso no necesitan salir a hacer grandes inversiones en campañas o en marketing para poder colocar los productos y servicios, porque ya se construyeron en función a la característica y necesidades de esos clientes, ¿sí? En las empresas orientadas a productos y servicios, los procesos y estructuras en general son estructuras organizativas piramidales, son silos, de silos departamentales, donde las decisiones se toman en las cabezas de las estructuras, mientras que las orientadas al cliente se trata de tener equipos cross-funcionales, ¿sí? Equipos donde las distintas funciones que permiten la generación del producto o servicio está dentro del equipo, ¿sí? Y en el primer caso, en las empresas orientadas a productos, las métricas más importantes tienen que ver con el market share y la rentabilidad de los productos, mientras que las orientadas al cliente, las métricas más importantes tienen que ver con la satisfacción del cliente y el valor que se genera para con el cliente. El NPS, por ejemplo, es una de esas métricas. Veamos, por ejemplo, las empresas orientadas a productos. En la empresa orientada a productos decíamos que hay silos, ¿sí? Y pongamos, digamos, como ejemplo, la construcción de un producto y servicio. Fíjense la cantidad de comunicaciones que tiene que hacer una persona dentro de una empresa piramidal, en un departamento X, para poder quizás construir un producto o servicio, ¿sí? O la cantidad de comunicaciones posibles que se pueden dar. Acá a la derecha tenemos ejemplos. Dado 3 personas, se pueden generar hasta 3 líneas de comunicación. Dado 6 personas, se pueden generar hasta 15 líneas de comunicación. Y dado 14 personas, se pueden generar hasta 91 líneas de comunicación. Fíjense, en este caso tenemos un gerente general, una secretaria, 3 departamentos, y los empleados de cada uno de esos departamentos. Fíjense, este se puede comunicar con su jefe, con la secretaria del gerente general, con el gerente general, con el gerente del departamento de al lado, con el otro gerente, con los otros departamentos, ¿sí? La cantidad de comunicaciones que se producen es muy amplia, y esto genera bastante burocracia y complejidad, ¿sí? Continuando con este ejemplo, tenemos distintos hilos, cada uno aporta su granito de arena para la generación del valor, que en definitiva es el producto o servicio que consume el cliente, y cada uno tiene una competencia específica, ¿sí? De esto hablamos cuando hablamos de silos. Ahora, en este tipo de empresas, generalmente no hay nadie preocupado por el valor que se entrega al cliente, ¿sí? Cada uno de los departamentos está preocupado por lo que tiene que generar. El departamento de logística se preocupa por su tarea, digamos, por su resultado. El departamento de operaciones se preocupa por su resultado. El departamento de ventas se preocupa por las ventas, pero no se preocupa cada uno de ellos por el valor que se le entrega al cliente. No se mide tampoco ese valor, ¿sí? No se mide muchas veces la satisfacción de esos clientes. En estos casos, siguiendo con el caso de las empresas Product Driven, son empresas piramidales donde las decisiones se toman al máximo nivel, ¿sí? Cuando en realidad son los equipos los que están en constante contacto y en forma directa con los clientes. El planeamiento estratégico y las estrategias y los objetivos de las empresas se definen al más alto nivel y luego bajan para ser ejecutadas en los equipos. Y con cierta periodicidad se realiza un control del cumplimiento de esos objetivos. Estas empresas, como decía Gary Hamel, no están hechas para los tiempos actuales. No están hechas para la velocidad en las decisiones y para la flexibilidad, sino que están hechas para el comando y control. Yo, como líder o CEO de una compañía, defino, junto con mis directores, lo que hay que hacer para el próximo año, bajo línea y espero que el resto cumpla. Y luego hago un control para ver si se está cumpliendo o no se está cumpliendo, ¿sí? Acá hay un gráfico que trata de mostrar de alguna manera, de una manera graciosa, digamos, lo que suele suceder en empresas que tienen esta estructura piramidal jerárquica con silos. Un equipo que tiene como objetivo cruzar el lago, digamos, construyendo un puente, este puede ser el equipo de IT, y otro equipo, el equipo de marketing y ventas, tratando de cruzar el lago construyendo un túnel, ¿sí? Hay una desalineación, ¿sí?, entre los equipos. Entonces vayamos un poco a las empresas
que marcan las tendencias actualmente, que son las empresas Customer Driven. Las empresas Customer Driven tienen el foco puesto en el mapa del viaje del cliente, es decir, los distintos puntos del contacto que un cliente tiene con la empresa. Esto vendría a ser un ejemplo clásico de un viaje del cliente que realiza primero una búsqueda, después realiza una compra, luego tiene el servicio, y luego se fideliza si esto es así. Estas empresas tienen el foco puesto en cada uno de los puntos de contacto que el cliente tiene en las empresas. Los equipos son equipos colaborativos, donde se juntan las distintas competencias que se requieren para entregar el valor, en este caso producto o servicio, en una misma sala, generalmente, y todos tienen el foco puesto en ese valor que hay que entregarle al cliente y en la satisfacción del cliente. A su vez, las pirámides invierten. Por un lado tenemos los equipos que son cross-funcionales ahora, y son los que toman las decisiones porque están en contacto con el cliente y en forma directa. Son líderes con una visión, pero son líderes siervos, ¿sí? Que sirven a los equipos para eliminar obstáculos de manera tal de que estos puedan tomar decisiones que agregan valor tanto para el cliente como para las empresas. Entonces tenemos, por un lado, Product Driven y por otro lado, Customer Driven. El resumen. Foco en los hilos de este lado, foco en el cliente de este lado. Presupuesto anual detallado fijo, que no varía, en el planeamiento estratégico, y objetivos fijos, y de este lado una visión compartida con objetivos y actividades que se trabajan a nivel de los equipos de trabajo y más flexible. Foco en el control de este lado, y foco en la confianza y el aprendizaje de este otro lado, ¿sí? Con seguridad psicológica para que los equipos puedan equivocarse, ¿sí? Foco en la optimización de los recursos, y foco en la optimización del flujo de valor. Acá se habla de eficiencia y acá se habla de eficacia, ¿sí? El foco está puesto en satisfacer al cliente. Y de este lado, decisión top-down en función a sensaciones. Decimos sensaciones porque no son los líderes los que están en contacto con los clientes, sino que a ellos les llega cierta información de los distintos sectores de la compañía y de alguna manera terminan tomando decisiones en función a sensaciones, ¿sí? Mientras que de este lado tenemos decisiones data-driven en equipos autónomos. Las decisiones lo toman los equipos que son los que tienen y manejan la información. Entonces, ¿cuál es el modelo de planeamiento estratégico? Y aquí también me gustaría, Marce, si pueden comentar los que están participando de la charla, ¿cuál es el modelo de planeamiento estratégico que utilizan? ¿Qué suelen hacer? ¿Se juntan una vez al año los directores? ¿Cómo hacen planeamiento estratégico? ¿No hacen? Partamos por esa pregunta. ¿Hacen o no hacen? Y si hacen, ¿cómo hacen? ¿Lo hacen anual? ¿Con qué periodicidad? Está abierto el chat para los que quieran interactuar. ¿Alguien quiere comentar? Como para hacer un sondeo. ¿Hacen planeamiento estratégico? ¿No hacen? ¿Sí o no? Sí, anual, Pamela. Trianual con actualización anual. El PEI suele ser anual y luego el POA. Y otro dice, Okay. sí, anual. A ver. Ok. En términos generales creo que... Dice acá, Ricardo dice, grandes temas, luego se baja a detalle cada trimestre. Está bueno. Anual. Ok. No planeamiento. Ok. Bueno, en términos generales, se hace planeamiento estratégico, ¿sí? La mayoría de las empresas hacen planeamiento estratégico. Ahora, lo que se suele ver también es que ese planeamiento estratégico, a mí que algunos decían trimestral con ajustes, ahí hay una mano levantada, no sé, Marcelo, si es por error o hay alguien que quiere preguntar algo. José Luis Ruiz, ¿querés hacer una pregunta, un comentario? Bueno, continuamos, Andrés. Ok, bueno, la mayoría hace planeamiento estratégico. Generalmente el planeamiento estratégico es anual, se definen objetivos y se definen iniciativas estratégicas que también a veces pueden tomar el nombre de épicas o pueden tomar el nombre de features
o pueden tomar el nombre de proyectos, ¿sí? Hay distintos tipos de modelos. Y después lo que se hace es realizar una especie de entrega continua de esas iniciativas, las cuales se estableció una fecha, y los equipos tienen que cumplir, las áreas tienen que cumplir en la entrega de esas iniciativas, ¿sí? Y acá lo que dice es que la entrega, la construcción y la entrega en sí, se termina transformando en el objetivo, en el objetivo en sí, ¿sí? Y se pierde de vista el objetivo estratégico del negocio, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué decimos esto. Acá dice, bueno, y también me gustaría que comenten. Seleccione la opción que mejor describe cómo decide su organización qué productos se hacen. Acá tenemos 5 opciones. Me gustaría que en el chat pongan de 1 a 5 cuál es la que más aplican. El comité decide entre opciones potenciales, ¿sí? Para generar un producto o servicio que le traen los distintos equipos. Se decide en función a los presupuestos y a la estructura de costos, generalmente para optimizar costos, ¿sí? Un nuevo producto o servicio. Se decide porque la persona que más sueldo gana en la empresa es la que termina definiendo, ¿sí? Se decide en función al portfolio de productos que la empresa tiene, y en función a eso trata de optimizar un sector u otro, una línea de productos u otra, o no hay una forma sistematizada de generar productos y servicios. Ya hay varias respuestas. Te digo, 5, 1, 5, 4, 5, 1, 4. Varios 5, 2, 4, 1, 1, hay 2, 3 unos. A ver. 5 es la mayoría y 1 es la que le sigue. Te digo de vuelta, vamos a ir contando. Dale. 5, 1, 5, 4, 5, 1, 4, 1, 1, 4. Y después dice propuestas bottom-up, caso de negocio y decisión top-down. Ok. En términos generales, vemos que el comité decide entre opciones potenciales, por lo que escuché. No hay una forma sistematizada, que también me parece algo lógico en lo que hay hoy en día en las empresas, ¿sí? Generalmente se trata de copiar a la competencia. Hay un estudio de Forrester Consulting que dice que el 47% de las empresas, el comité, es lo que salió acá un poco recién también, el comité decide entre distintas opciones potenciales, ¿sí? Con información que por ahí le acercan los equipos de trabajo, que es lo que veíamos antes. Las decisiones se toman al más alto nivel, quizás por sensaciones. El 24% generalmente es para reducir costos entre distintas alternativas. Y hay un 13% que dice que es la opinión de las personas con más sueldo, que a eso se le denomina modelo HIPPO. Modelo HIPPO porque la decisión la termina tomando la persona con mayor sueldo en la organización, ¿sí? La opinión que más pesa es la de la persona con mayor sueldo en la organización. En lugar de tomar decisiones en función a datos, como sucede en las empresas data-driven, que son las empresas que marcan la tendencia en este ciclo, ¿sí? Por lo tanto, nuevamente, el management no fue inventado para organizaciones adaptables, innovadoras y atractivas, el del siglo pasado, ¿sí? Que es el que adoptó la mayoría de las empresas que vemos hoy en día. Lo que se suele dar es que se definen iniciativas estratégicas objetivos estratégicos, luego business case, que algunos mencionaron por ahí, en algunos casos con suerte hay business case. Luego se establece como si fuese un roadmap y se empieza a construir, ¿sí? Manteniendo de manera fija ese roadmap de enero a diciembre, sin medición ninguna de los resultados que va generando la entrega o la implementación de cada una de esas iniciativas. Y a su vez sin aprendizaje tampoco, ¿sí? Los equipos no aprenden, el único objetivo que tienen es entregar e implementar iniciativas, ¿sí? Acá este señor Marty Kagan de Silicon Valley Product Group dice que hoy en día los equipos con demasiada frecuencia son fábricas de features, que podríamos traducir a fábricas de iniciativas. Raras veces consideran si los features realmente resuelven un problema de negocio. Y se dice que en el Kanban de los portfolios estratégicos, falta una columna. Habría que agregar una columna más. Adicionalmente a la columna, esto es un ejemplo simple, la columna de ideas, de análisis, de en progreso y de implementado o enviado, habría que agregarle la columna de el logro del resultado deseado, ¿sí?
en términos generales, las empresas no miden el resultado que generó la implementación de la iniciativa. Y muchas veces decir si se cumple o no se cumple el objetivo termina siendo una sensación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no se mide el resultado y el impacto que tuvo para el negocio y también para el cliente fundamentalmente esa iniciativa que se definió al inicio del año. Este señor Ron Kahabi, que es de Microsoft y ex director de Amazon, dice que, habla de la estadística de la humildad, dice que solo 1/3 de las ideas crea un cambio positivo significativo estadísticamente. Pensemos en las ideas como las iniciativas estratégicas, que se definen al inicio del año. 1/3 no produce ningún cambio significativo. Y 1/3 crea un impacto negativo estadísticamente significativo. ¿Sí? Por lo tanto, tenemos aproximadamente el 66% de las ideas o de las iniciativas estratégicas no generan valor ni para el cliente ni para la empresa. ¿Sí? Solo 1/3 genera resultados positivos, según este estudio de Harvard. Por lo tanto, tenemos un proceso de planeamiento estratégico que genera 1/3 de resultado positivo para la empresa, que es anual, que es el que tiene la mayoría de las empresas, que es rígido, donde no se mide el impacto de las implementaciones de las iniciativas y no se produce ningún tipo de aprendizaje. ¿Sí? Deberíamos adoptar un modelo más ágil, ¿sí? De planeamiento estratégico. Un modelo de medición y de aprendizaje continuos con iteraciones rápidas y cortas. ¿Sí? Podríamos tener nuestro proceso de planeamiento estratégico anual y podríamos tener luego objetivos o iniciativas con corte trimestral, ¿sí? Y volver a hacer un mini planeamiento estratégico para el trimestre, con iteraciones mensuales, ¿sí? Para ir evaluando avances y para ir evaluando también el impacto que genera lo que yo voy entregando, tanto para mi empresa como para mis clientes. ¿Sí? Siguiendo con estos dos modelos de management y de generación de valor, el del siglo pasado y el de este siglo, tenemos estos niveles dentro de las organizaciones. 3 niveles: la estrategia, la táctica y la operación, y la cultura que agrupa todos esos niveles. En las empresas del siglo pasado, ¿sí? Lo más común y corriente es el modelo Waterfall. El modelo Waterfall implica una cultura top-down de comando y control, donde el planeamiento estratégico es anual. ¿Sí? Los feedback o los ciclos son anuales también, son largos, ¿sí? Son rígidos. No hay posibilidad de hacer cambio, o es muy poco. Y los equipos trabajan con proyectos, diseño y desarrollo de proyectos con un modelo Waterfall. Actualmente lo que se está dando en la mayoría de las empresas que están tratando de adoptar agilidad es un modelo híbrido, ¿sí? Donde el nivel de operaciones es el que está implementando agilidad. Los equipos, sobre todo los equipos de TI y los equipos de proyecto, son los que están tratando de implementar agilidad. Están saliendo a capacitar muchas empresas a la gente en Scrum, ¿sí? O en Kanban. Y entonces lo que están haciendo no es un planeamiento estratégico y un modelo de gestión de generación de valor y un management ágil. Lo que hacen son entregas ágiles. ¿Sí? El resto de los niveles sigue siendo un esquema waterfall. Tenemos un modelo del siglo XIX y del siglo XX en relación a la cultura, la estrategia y la táctica. Y tenemos un modelo de entrega ágil en el nivel de operaciones, ¿sí? Un modelo más orientado a este siglo. Lo que estamos buscando, o lo que la mayoría de las empresas que marcan tendencia actualmente tienen, y que deberían adoptar las empresas actuales que tenemos a nuestro alrededor, es un modelo de agilidad empresarial, ¿sí? Donde se adapta lo que es, o se adopta, mejor dicho, lo que es OKR, ¿sí? Y la agilidad está en todos los niveles de la organización, ¿sí? Por un lado tenemos la cultura, que es de autonomía y alineación de todas las partes. Equipos cross-funcionales. La estrategia que se define en función a datos, ¿sí? Y se define lo que son iteraciones cortas, y las iniciativas no son más iniciativas, son hipótesis. Hipótesis a ser validadas en iteraciones cortas, mensuales y trimestrales. Desde el punto de vista táctico, se tiene que generar un clima de experimentación y de seguridad psicológica, permitiendo a los equipos, entre comillas, fracasar y cometer errores. ¿Por qué? Porque como veíamos antes, en el gráfico del eje X y el eje Y, se cometen errores durante cierto periodo, y cuando realmente
la exploración y la experimentación genera resultados, se genera un valor enorme y diferencial, ¿sí? Y en las operaciones, sí, las entregas rápidas que vemos hoy en día en muchas empresas que están tratando de adoptar agilidad. Entonces, debemos cambiar la forma en que se hace planeamiento estratégico, ¿sí? Pasando de un planeamiento anual estático a un planeamiento anual, trimestral y mensual, ¿sí? Con cadencia más corta. Para dejar de tener un plan rígido anual y comenzar a tener un plan que sea adaptable a los posibles cambios que se van dando en el entorno. De manera tal de poder modificar cuando así se necesite, poder medir los resultados que esto genera en la empresa y en los clientes, poder aprender y poder realizar todo esto con iteraciones rápidas, ¿sí? Bien, las empresas que trabajan con este tipo de modelos, como les decía antes, son las empresas que marcan la tendencia en el mercado, ¿sí? Que son Uber, Airbnb, Skype, Amazon, Google, Netflix, Facebook, y podríamos nombrar muchas más, como Spotify, por ejemplo. Estas empresas han adoptado el modelo de OKR, el modelo de objetivos y resultados claves, que vamos a ver ahora de qué se trata. Este personaje, que es del siglo pasado, dice: sin datos solo eres otra persona más dando tu opinión, ¿sí? Edward Deming. También decía que en Dios confiamos, todos los demás traigan datos, ¿sí? Otra frase célebre de Edward Deming. Estas empresas que han adoptado OKR para su proceso de planeamiento estratégico, ¿sí? Proceso de management y de generación de valor, son empresas data-driven. Las empresas data-driven son empresas que toman decisiones basadas en la gestión de los datos. Esa gestión de los datos, digamos, se genera toda una cultura alrededor de eso, ¿sí? Son empresas donde la cultura es data-driven. Las empresas también se caracterizan porque están, digamos, apalancadas en la tecnología y tienen una fuerte orientación a los clientes. William Thomson decía que lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar, y lo que no se mejora se degrada siempre, ¿sí? Y hay un libro de John Doerr que vamos a mencionar ahora que dice medir lo que importa, ¿sí? Veamos un poquito la cronología de los sistemas de gestión y de metas, ¿sí? A lo largo del tiempo. El primer sistema fue el sistema de gestión por objetivo, inventado o creado por Peter Drucker entre 1967 y 1973. Estamos hablando del siglo pasado. Me gustaría, pero no quiero alargar los tiempos, digamos, pero entiendo que muchas de las empresas en las cuales trabaja la gente que está participando en la charla, trabaja con gestión por objetivos, donde se termina premiando digamos, los resultados individuales, ¿sí? Estamos hablando de un sistema del siglo pasado. Luego, en 1981, George Doran crea este concepto de objetivos SMART, que son los objetivos que todos conocemos como específicos, medibles, alcanzables. La R era de relevantes y la T de temporales, ¿sí? Luego, entre 1984 y 1990, surge el concepto de KPI, que son los indicadores claves de rendimiento, o Key Performance Indicator, que básicamente apuntan a medir el rendimiento de los procesos de las empresas. Y en 1999 John Doerr genera o crea lo que se denomina como OKR, ¿sí? Objetivos y resultados claves. Es un sistema de fijación de objetivos usado por Google, entre otras empresas, hoy en día está utilizado por todo Silicon Valley, y esto es un simple acercamiento para crear alineación y compromiso en torno a objetivos medibles, dice. Esta es un poco la historia de OKRs en sí. El primero que generó, digamos, que creó el concepto de OKR es Andy Grove. Andy Grove generó el concepto de OKR en Intel, fue el primero que lo introdujo, pero el que lo empezó a utilizar y empezó a generar resultados a través de esto fue John Doerr en Google, ¿sí? Luego Google trabajó durante el 2000 y el 2018 utilizando OKR como su sistema de gestión de objetivos y metas ágiles, y actualmente se encuentra implementado en la mayoría de las empresas que hoy marcan tendencia a nivel mundial. John Doerr lo que dice es, en cualquier nivel tendrás solo 4 o 5 metas seguidas de 3 resultados claves, ¿sí? Ahora vamos a ver en qué consiste los OKR, pero básicamente es eso, 4 o 5 metas a nivel empresa con 3 o 4 resultados claves. Y menciona que si todo es prioridad, nada lo es, ¿sí? Por eso tratar de trabajar con pocos objetivos y pocos resultados claves.
Andy Grove lo que dice es, un sistema de metas exitoso consiste en responder a dos preguntas. Una pregunta es, ¿a dónde quiero ir? Y otra pregunta a responder es, ¿cómo yo sé que estoy cumpliendo o llegando al lugar que me planteé? ¿Sí? Son dos preguntas las que hay que responder. Por lo tanto, hablamos de pocos objetivos otra vez y pocos resultados claves. Andy Grove también dice que si tratamos de enfocarnos en todo, no nos terminamos enfocando en nada. ¿Sí? Bien, OKR, ¿qué son? Objetivos y resultados clave es un método de gestión que ayuda a las empresas a implementar la estrategia. Provee un foco, provee transparencia y genera alineamiento entre todos los equipos. ¿Sí? Tiene dos componentes claves. El objetivo en sí es una descripción, que dice memorable, cualitativa, de lo que queremos lograr. ¿Sí? Y por otro lado, los resultados claves. Los resultados claves describen los resultados en forma cuantitativa que queremos lograr. Es decir, vamos a ser exitosos si logramos los siguientes indicadores. ¿Sí? La fórmula de John Doerr para escribir los OKR es la siguiente. Por un lado, voy a, y ahí defino mi objetivo. Y por otro lado, esto va a ser medido por los 3 o 4 resultados claves siguientes. ¿Sí? Esa es la fórmula de John Doerr para escribir los OKR. Los objetivos tienen que ser cualitativos, ¿sí? Son objetivos no medibles. Dice que tienen que ser incomodantes o desafiantes, ¿sí? Fáciles de recordar y ambiciosos. Y a su vez tienen que orientar a la acción, ¿sí? Uno de los errores que normalmente se comete para la definición de objetivo es, si tenés que parar para respirar cuando estás leyendo un objetivo, el objetivo está mal escrito, ¿sí? Porque escribiste un párrafo. Tiene que ser algo corto, ¿sí? Incomodante, fácil de recordar, ambicioso y tiene que orientar a la acción. Y los resultados claves tienen que ser entre 2 y 5 aproximadamente resultados claves a cumplir por objetivo. Se habla hoy en día de 2 y 3 por objetivo. Tienen que ser cuantitativos, es decir, medibles, tienen que ser métricas, preferiblemente, y tienen que poder medirse su evolución a lo largo del tiempo, ¿sí? Poder realizar una medición constante durante el ciclo que se defina, que generalmente es un ciclo de 3 meses. Entonces, el objetivo es a dónde queremos llegar o qué queremos lograr. El resultado clave, de qué forma nos damos cuenta que estamos teniendo el éxito con ese objetivo. ¿Sí? Yo estoy seguro que a la mayoría le pasa hoy en día que tienen objetivos y tienen iniciativas, ¿sí? Y no tienen resultados claves para entender si se logra o no se logra el objetivo. Y la iniciativa es qué cosa haremos para cumplir esos objetivos claves, ¿sí? Vamos a un ejemplo. El objetivo, mejorar la calidad de las capacitaciones ágiles en la empresa. Como resultado clave, tenemos dos resultados clave que nos van a decir si somos o no somos exitosos en el cumplimiento de ese objetivo. Por un lado, que el NPS sea mayor a 90. Y por otro lado, que el llenado de la encuesta de satisfacción sea mayor a 95. Y como iniciativas, me propongo incorporar más elementos lúdicos en la ejecución de los talleres, mejorar la calidad de los slides de las presentaciones, implementar mecanismos de llenado de encuestas al cierre del taller, e implementar la herramienta Kahoot al final para reconocer lo que se ha aprendido. ¿Sí? Entonces, por un lado, lo que queremos lograr, el objetivo. Por otro lado, cómo sabremos que estamos teniendo éxito, los resultados claves. Y en tercer lugar, lo que intentaremos crear para lograr ese objetivo y esos resultados claves. ¿Sí? En definitiva, esto que intentaremos para lograrlo termina siendo la hipótesis. Se está hablando de hipótesis. Las hipótesis son lo que yo creo que haciendo me voy a poder cumplir con mi objetivo logrando los resultados claves. Entonces decimos, el formato de la hipótesis. Nosotros creemos que implementando una dinámica de Kahoot al final del curso, esa sería la iniciativa. Para los asistentes, lograremos mejorar la satisfacción del curso. Y sabremos que tuvimos éxito cuando el NPS se haya incrementado en un 20%.
¿sí? Aquí debajo tenemos el resultado clave, ¿sí? Acá tenemos el objetivo y acá tenemos la iniciativa. Siguiendo con el ejemplo, tenemos el KPI, es el NPS, tiene una meta de 90, el tiempo de ciclo es de 3 meses, hice una medición al inicio del ciclo, me dio 79 en mayo, hice otra medición en junio, me dio 85, estoy de alguna manera viendo que voy a cumplir la meta, y mi próxima medición tiene que ser al cierre de trimestre para ver si llegué al 90. ¿Haciendo qué? Ejecutando las iniciativas, ¿sí? Y si yo logro esto, entiendo que cumplí con mi objetivo, ¿sí? Que muchas veces hoy en día lo que pasa es que esto no está definido, ¿sí? Y el objetivo queda en la sensación de los que están en la cima de las empresas de si se cumplió o no se cumplió, ¿sí? Volvemos a esto. Tenemos que agregar una nueva columna al Kanban del portfolio estratégico que a mí me permita entender si mi planeamiento estratégico generó resultados tanto para el negocio como para los clientes, ¿sí? No es solamente implementar por implementar. Yo estoy seguro que la mayoría de ustedes se considera exitoso o fracasado dentro del proceso o del ejercicio económico si cumplieron o no cumplieron con las iniciativas. Y en general falta una parte de la película que es entender si eso generó valor tanto para el cliente como para mi empresa, ¿sí? ¿Cuáles son las características principales de los OKRs? Se dice que son metas ágiles, ¿sí? Porque son metas que tienen iteraciones, de iteraciones cortas, que van de 1 mes a 3 meses. Por eso se dice que son metas ágiles y que a su vez, al tener iteraciones cortas, me permiten a mí o le permiten a las empresas ajustarse a los distintos cambios que se van produciendo en el contexto. Son metas que se denominan colaborativas también. ¿Por qué? Porque los OKR, cuando se generan, no se generan en la máxima esfera de las empresas. El 40% solo se genera a ese nivel. El 60% restante de los OKR se generan de manera bottom-up, ¿sí? Hay una parte que se define a nivel de directores y de CEO, pero hay un 60% que después los directores y CEO se dan vuelta y se construyen en conjunto con los equipos, ¿sí? Los equipos son los que terminan definiendo sus OKRs. A su vez se dice que son metas abiertas y personalizables, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto no es una estructura rígida. El ciclo de 1 mes o 3 meses puede variar, ¿sí? Y inclusive al inicio quizás conviene hacer un ciclo de 6 meses, ¿sí? Porque es difícil seguir este tipo de ritmo, ¿sí? Por otro lado, hay que tener en cuenta que muchas empresas hoy lo que aplican es la gestión por objetivos, ¿sí? Y aplican bonos individuales por el cumplimiento de objetivos. Eso también es algo que quizás que no se recomienda en absoluto para los OKR, pero quizás se podría generar una especie de bono para el cumplimiento de OKR, pero a nivel colectivo, a nivel equipo. Se tiende a no premiar de manera individual, sino a nivel equipo, ¿sí? Para resumir un poco las diferencias. La forma tradicional, o de las empresas del siglo pasado, y la forma OKR, ¿sí? De las empresas que marcan tendencias actuales, ¿sí? Que deberíamos tratar de imitar en la medida de lo posible. En estas empresas se definía solamente el qué, mientras que en estas empresas con el OKR se define el qué y el cómo, ¿sí? En estas empresas el planeamiento es rígido anual, y en estas empresas el planeamiento es trimestral y hasta mensual, ¿sí? En estas empresas los objetivos son, entre comillas, privados, porque generalmente si uno va a preguntarle a los equipos de trabajo o a la gente que está en el día a día, no los conoce, ¿sí? Mientras que en estas empresas los OKR son públicos, están en las pantallas de las de las empresas, están publicados en las intranet, etc. En estas empresas los objetivos se definen de arriba hacia abajo, top-down, mientras que en estas empresas hay un mix, son horizontales y son transversales, ¿sí? Una parte se define de arriba hacia abajo y otra de abajo hacia arriba. En estas empresas los objetivos y el cumplimiento de las metas están atadas a un bono que se suele pagar a fin de año, mientras que en estas empresas no hay una asociación directa con el salario por el cumplimiento de los OKR. Y si lo hay, se genera no de manera continua
a través del cumplimiento de OKR, sino de manera esporádica y se hace a nivel equipos. En este tipo de empresas hay aversión al riesgo, son empresas más bien conservadoras, mientras que en este tipo de empresas a través del OKR se definen objetivos agresivos y aspiracionales. Y muchas veces se considera exitoso cuando se cumple el 60 o el 70% del objetivo, ¿sí? No el 100% del objetivo como sí sucede acá, ¿sí? A mí no me han llegado a pagar el bono por estar a un 99% del cumplimiento del objetivo, ¿sí? Una ridiculez. Bien, pensando un poco, y ya vamos terminando, en el alcance y la cadencia de los OKRs. Tenemos por un lado la misión y la visión de la empresa a largo plazo, la estrategia a un año, y los OKR que se definen a 3 meses, con iniciativas que suelen ser hipótesis que se terminan ejecutando en los equipos a nivel operacional, ¿sí? Entonces, tenemos 3 niveles: estratégico, anual, con el CEO que elabora los OKRs, el trimestral, con los gerentes que elaboran los OKRs a un nivel táctico junto con los equipos de manera colaborativa, un monitoreo semanal a nivel de equipos, ¿sí? Para verificar cómo está evolucionando el cumplimiento de los OKRs, y un control trimestral entre todos los niveles, ¿sí? Para definir si hay que cambiar la estrategia, hay que cambiar los objetivos de las empresas o se mantiene lo que está definido. Continuando con lo mismo, tenemos definición de los objetivos, este es el ciclo, definición a nivel CEO y directores, definición de los objetivos a nivel equipo, la comunicación de los OKR a todos los niveles de la organización, luego los check-ins o la verificación semanal o mensual del resultado que van generando los OKRs, y la revisión trimestral y retrospectiva trimestral del ciclo de OKRs, ¿sí? Algunos ejemplos como para bajar un poquito más a tierra: enamorar a nuestros clientes. Fíjense el objetivo, ¿sí? Es ambicioso, ¿sí? Y es cualitativo. Los resultados clave pueden ser aumentar la media de visitas semanales por usuario activo a 4, más de 100 recomendaciones nuevas, aumentar el engagement al 75% y reducir las bajas de usuario de pago al 1%. Y este sería un objetivo. Un ejemplo. Un ejemplo también, quizá este más a nivel departamento: mejorar el compromiso interno de los empleados, con el resultado clave alcanzar un puntaje semanal de satisfacción de los empleados de al menos 4,7 puntos, conducir 3 reuniones mensuales, viernes divertido, con un orador motivacional externo, y comenzar a usar OKRs en los 10 equipos y 5 departamentos, ¿sí? Ese vendría a ser también otro ejemplo de quizá un departamento. Un ejemplo de marketing: implementar con éxito un boletín semanal, y como resultado clave, crear la base de suscriptores con un incremento de al menos 5% por semana, aumentar el CTR a un promedio superior a la industria del 3,5%, y finalizar el 100% de contenido de temas para los próximos 6 meses. Fíjense que los resultados clave son todos medibles y numéricos, ¿sí? Otro objetivo: triplicar las ventas, y como resultado clave, comunicar el plan de ventas firmado al 100% del personal, incorporar 5 nuevos gerentes de ventas, lanzar 2 nuevas campañas en las regiones definidas. Bien, y como para ir cerrando, ¿cuál es la diferencia entre los OKR y los KPIs? ¿Sí? Acá hay una especie de analogía, pensando en un viaje a realizar. Yo tengo la estrategia, quizá con los objetivos estratégicos, a nivel de la guía del viaje, ¿sí? Que yo voy a realizar, donde tengo que definir a dónde quiero ir, ¿sí? Tengo los OKRs, que básicamente sería el sistema GPS que me va diciendo si yo estoy yendo por el camino correcto o no, ¿sí? Yo puedo ir chequeando si estoy yendo por el camino correcto o no, a través de los OKRs, y el cumplimiento de los resultados claves. Y tengo los KPI, que básicamente me dicen si la máquina en la cual yo estoy montado y donde estoy transitando el viaje tiene el nivel de aceite que tiene que tener, con ese KPI, tiene el nivel de combustible que tiene que tener, tiene la presión en las cubiertas que tiene que tener. Esos serían los KPI, ¿sí? Bien, para cerrar, ¿cuáles son los beneficios de los OKRs? Agilidad, ya vimos que son metas ágiles. Los ciclos de objetivos más cortos permiten ajustes más rápidos y una mejor adaptación al cambio, aumentando la innovación y reduciendo los riesgos y desperdicios. Alineamiento y cooperación interfuncional,
porque se definen a nivel horizontal, ¿sí? Y interequipos generalmente, con un 40% de arriba hacia abajo y un 60% de abajo hacia arriba. Tiempo reducido para establecer metas, porque es algo bastante simple, ¿sí? Comunicación clara, porque se comunica a todos los niveles de la organización de manera transparente. Se produce un compromiso y alineación de los empleados con los OKR, porque muchas veces los OKR lo definen los mismos empleados. Se logra autonomía y responsabilidad, porque a los equipos se les dice, este es tu objetivo y esto es el resultado que queremos lograr, definimos las iniciativas para llevar adelante esto, y se produce un enfoque y una disciplina, porque para llevar adelante esta metodología hay que tener una disciplina bastante importante, ¿sí? Y algunos libros, digamos, que recomiendo a modo de lectura, por si quieren profundizar: Medir lo que importa, de John Doerr, la guía inicial de OKRs, OKR para equipos ágiles, y cómo escribir grandes OKRs. ¿Sí? Eso es un poco, creo que estamos en tiempo, Marcelo, ¿no? Me extendí un poquito, pero entre los cortes y el inicio parece que estamos bien. Te perdono. Gracias. No, está bien, súper, Andrés, muchísimas gracias. Dejamos abierto a las preguntas o el micrófono abierto para lo que quieran hacer alguna consulta, Andrés. El webinar llega hasta aquí, pero si tienen alguna pregunta para hacerle a Andrés, nos extendemos lo que sea necesario. Micrófono abierto, ¿no? O si no, pueden escribir. Virna dice, excelente, muy clara la explicación. Muchas gracias por la presentación, dice Pamela. Ricardo dice, entendido, perfecto. Pamela tiene una pregunta. Pamela, ¿querés decirla por el chat o habilitar el micrófono sin problema? Bueno, la hago por acá. Mi Dale. pregunta es en base a que los OKR no están vinculados a los incrementos salariales. Si me podrías contar un poquito más de esto. O sea, cómo esta clara diferencia entre que los objetivos SMART o los que utilizan la mayoría de las organizaciones sí, cómo es que podés posicionar esto dentro de la organización sin que esté orientado, ligado al sueldo, ¿no? O al incremento salarial. Sí, o sea, dentro de la metodología de OKRs, una de las claves, digamos, y de los errores que dice que no hay que cometer, es alinear el cumplimiento de los resultados clave y de los OKRs al pago de bonos anuales, ¿sí? Como sí se da con la metodología de Peter Drucker de gestión por objetivos. Yo entiendo que lo que se apunta es, en el caso de premiar, hacerlo a nivel equipo, ¿sí? Y premiar la colaboración, no premiar el desempeño individual y el heroísmo individual, ¿sí? Sino premiar el trabajo en equipo, porque en definitiva la empresa está compuesta por un montón de partes que interrelacionan en sí, ¿sí? Sí. Entonces, el resultado que termina generando las empresas tiene que ver con esas interrelaciones, no con el desempeño individual de una persona. Y en las empresas donde pasa eso, como pasa en los gobiernos también, cuando esas personas se van, se derrumba todo, ¿sí? Entonces, yo también estoy convencido de que la premiación tiene que ser a nivel de equipos de trabajo. ¿Podés alinear digamos, el cumplimiento de un OKR a un premio a nivel equipo? Yo creo que ahí no hay problema, pero no hacerlo a nivel individual con los bonos anuales como se suele hacer hoy en día con los sistemas de gestión por objetivos y de premiación por objetivo. ¿Se entiende? Perfecto, sí, totalmente. Acá hay una pregunta de Carlos que me parece muy interesante. Dice, ¿cuál es en términos de cultura el impedimento que más afecta en la adopción de OKRs? Creo que esa fue la yugular. Sí. Y ahí hay distintas situaciones, digamos, que básicamente tiene que ver también con la adopción de agilidad a nivel de la empresa como un todo. En la mayoría de las encuestas que a veces uno lee, uno de los impedimentos más grandes tiene que ver con los líderes, los CEOs, son los que de alguna manera traban, digamos, la implementación de este tipo de mejoras, digamos.
Y por otro lado, también hay que entender qué problema tiene la empresa, ¿sí? Porque por ahí la empresa hoy en día, así como está, no tiene problemas que impliquen la adopción de OKRs, ¿sí? Entonces vos le vas, como me puede haber pasado a mí también, voy a hablarle de OKR y de un modelo distinto de planeamiento estratégico, y capaz que no es un problema para el CEO o para los directores de la empresa en este momento, y no te van a dar ni 5 de bola. Si vos tenés un problema de alineación de equipos entre definición de objetivos, estrategia y el cumplimiento de lo que está pasando abajo, quizás ahí sí vas a buscar una solución, y esto puede ser una solución, ¿sí? Como también puede ser agilidad. Pasa por un lado por los problemas que están sufriendo las empresas en este momento, y también por la visión de los líderes y de los CEOs y de los directivos de las empresas. Acá hay varias preguntas. Ever levantó la mano si querés decir algo, Ever, mientras yo sí, voy a leer todo lo que nos dice acá. Hay una pregunta interesante, dice, si la empresa no ha adoptado agilidad como modelo de trabajo, ¿recomienda usar un OKR? Después dice, ¿recomiendas que la empresa gestione los equipos de OKR y las decisiones con KPIs? Me imagino que no, sin embargo, suele suceder. ¿Cuál es el riesgo o problema en el que cae la situación? Y bueno, después ya son todos agradecimientos, Andrés. Bueno, yo creo ¿Querés que hablar? Perdón, bueno, no. Sí, 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 si puedo, no sé, me dicen si Sí, puedo. claro, adelante, adelante. La idea es hacer todas las preguntas ya y que Andrés responda todo de una. Adelante. Bueno, antes que nada, muy bueno está el contenido, estuve escuchando atentamente. Mi consulta va, ¿por qué estas prácticas ágiles, estos temas de OKR, por qué va muy enfocado, o la gente de TI, o en mi percepción, están acudiendo a esta iniciativa, a estos contenidos, y no las partes de decisión, las partes gerenciales, no se enfocan más en esto? Pareciera ser, desde mi perspectiva, que lo estamos aplicando en un nivel operativo, cuando esto debería ser entendido a un nivel estratégico. Entonces, esa percepción me da muchas cosas, estos procesos ágiles. Hay cosas que yo lo veo que se aplica de diferentes formas en diferentes empresas. Entonces, tengo una percepción muy subjetiva a todo lo que estoy viendo. Y como suelo viajar a otros lugares, veo otras empresas que lo practican de otra forma, lo tienen otro, y ya lo venían haciendo, y quizás no lo llaman ágil, o quizás ya lo tenían el OKR y lo llamaban con otro nombre. Entonces, estoy viendo eso, no sé si estoy en lo correcto, si mi apreciación es correcta, o estoy un poco mezclando las cosas. Esa era mi consulta. Ok. A ver, repetime cuál es la primera pregunta, porque... Sí, te digo, a ver, acá eran, decían, ¿Por qué los equipos de TI adoptan agilidad, digamos, y no el resto de las empresas, creo? en el chat, Sí, bueno, a ver, te digo, ¿recomienda que la empresa gestione los equipos con OKR y las decisiones con KPIs? Y él mismo se responde, y se me imagino que no, sin embargo, ¿cuál es el riesgo o problema en el que cae la situación? Y la misma persona dice, si la empresa no ha adoptado agilidad como modelo de trabajo, ¿recomiendas usar o no OKRs? Y O sea, yendo también al comentario que hacía él de por qué por ahí TI usa agilidad y el resto de la empresa no, es lo que trata de mostrar este slide. O sea, TI trata de implementar agilidad y marcos como Scrum y Kanban, porque de alguna manera tiene una presión para generar resultados y features y épicas y historias de usuario, etcétera, con una velocidad enorme. Entonces es la primera que trata de, porque hoy todo es tecnología, la primera que trata de adoptar algo más ágil, más rápido, más práctico, ¿sí? Ahora, el resto de las empresas hoy en día suelen continuar con el modelo waterfall y del siglo pasado, de comando y control con decisiones top-down, ¿sí? Yo creo que en algún momento se van a dar cuenta que no es el mejor modelo, y que el modelo de agilidad permite resolver esas tensiones y conflictos que actualmente tienen sobre todo las grandes empresas que no han adoptado agilidad, entre el nivel estratégico, táctico y los equipos de entrega, ¿sí? Sobre todo en equipos de TI.
Yo conozco empresas donde las tensiones que hay entre ambos, digamos, es enorme, ¿sí? Y TI siempre es el malo de la película, ¿sí? Creo que es una cuestión de tiempo y creo que OKR puede ser una opción también como para empezar a cambiar la cultura de la compañía y llevar a un modelo de agilidad a la compañía, ¿sí? Puede ser un paso. No es que si no tenés implementado agilidad en todos los niveles no podés implementar OKR. Yo creo que, como pasa a nivel operaciones, donde los equipos pueden implementar marcos ágiles, si la empresa no implementó todavía agilidad en todos los niveles, vos podés arrancar con OKR y eso puede ser un paso para ir llevando agilidad a todos los niveles de la organización, ¿sí? Buenas noches. Con permiso, Marcelo, quería plantearle un poco a Andrés si tal vez mi percepción nomás, ¿verdad? Pero creo yo que gran parte de todo esto tiene que ver con que en las universidades mismo, en los currículum, ¿verdad? De aquellos que estudian formalmente gerenciamiento, administración de empresas, etcétera, es casi nada lo que se desarrolla con respecto a todo lo que es este modelo, o en general los modelos ágiles o de dirección por proyectos. Y finalmente, las empresas más innovadoras en el mercado son las que están implementando esto y le va mejor. No sé qué opinas, Andrés. Sí, o sea, estoy totalmente de acuerdo. La educación actual no solo que está desfasada, en mi opinión, humilde, desde el punto de vista de las metodologías, sino que también está desfasada desde el punto de vista de lo que se enseña. Los MBAs actuales son MBA que están enseñando el management del siglo pasado. Sin embargo, eso está pasando acá, digamos, en el tercer mundo, por decirlo. Yo vi, por ejemplo, en Brasil, hay un MBA en agilidad empresarial. O sea, eso va a empezar a mutar y va a empezar a cambiar. Se está generando un management del siglo XXI que todavía no está construido en un 100% como un todo y mucho más lejos está aún de ser impartido dentro de las universidades y las escuelas de negocio, ¿sí? Pero se está generando un management nuevo y en algunos lugares se está empezando a generar formación específica de este nuevo management. A su vez, esto también, o sea, se arrastra desde la primaria o desde los principales niveles de la educación cuando se premia con el abanderado a una sola persona, ¿sí? No se enseña a trabajar en equipos. Algunos colegios hoy sí están haciendo algunos cambios, pero coincido que está torcido desde la base, ¿sí? O sea, hay que cambiar desde las bases. Y las cabezas de la gente que está hoy en la compañía es gente que se formó con un management del siglo pasado. Los MBAs que algunos de ustedes han hecho, yo hice, digamos, o que los CEO, los managers de las empresas han hecho, son MBAs con un formato, un esquema del siglo pasado o del anterior. Entonces es difícil que vean esta película. Algunos no la ven, ¿sí? Inclusive no va a haber forma que la vean porque no está dentro de ni de su chip ni de su ADN poder cambiar esa mirada. ¿Sí? Bueno, a ver, acá hay una pregunta. Dice, ¿considera que la posición del management del siglo pasado es un problema o una oportunidad? A lo que habías dicho recién, Andrés, te quería dar un comentario. Esto está en YouTube, en una charla de Motivando a las Personas de Alex Ríos, que él tiene una empresa que se llama Happy Force, que desarrollaron una aplicación para medir el grado de satisfacción o felicidad de las personas dentro de las organizaciones, y cuenta en una clase justamente de Management 3.0 con Ángel Medinilla, donde él cuál era su modelo de motivación organizacional, que era totalmente atípico, y él mismo decía, porque él ya lo estaba implementando en las clases de MBA, pero lo que vos estás haciendo, eso no se hace, pero lo estoy haciendo y me funciona, pero no es así. O sea, yo estaba dejando que el enemigo me enseñe a mí cosas que que me decían que no estaba bien, entonces, como diciendo, bueno, tenía que hacer el MBA porque tenía que tener la tarjetita que diga MBA, pero lo que estaban diciéndome, yo no lo estoy haciendo. Es así, es así. Inclusive los MBA que tenemos alrededor están todos armados pensando en un modelo que es antiguo, digamos, que está desfasado. Sí, tal cual.
Bien, la pregunta que te decía era, ¿consideras que la posición del manager en el siglo pasado es un problema o una oportunidad? Adelante. O sea, depende de cada caso, porque capaz que para la industria, la empresa, digamos, donde ese manager se está desempeñando, capaz que le sirve, le genera resultados. Seguramente no es sustentable con el tiempo, porque el contexto es otro, digamos, y lo que se necesita ahora es otro. O sea, depende un poco de... Yo creo que con el tiempo no es sustentable, pero el Yo tiempo, estamos hablando de 20 años más. Recién ahora, después de 20 años de la disrupción tecnológica del año 2000, se está hablando de un management nuevo que se está formando. ¿Sí? Quizás pasan 20 años hasta que esto esté conformado y aparezca el Peter Drucker, que junte todo, lance un libro y saque la gestión por objetivo, entre comillas, del siglo XXI. ¿Sí? sí, no, de hecho, una de las cosas que... En ese periodo, para que termino, Marcel, en ese periodo ese manager murió y capaz que fue exitoso con su empresa. ¿Sí? Y de hecho, una de las reflexiones que escuché hace poco es, mediante que las universidades siguen enseñando de la manera que lo siguen haciendo, nuestras organizaciones pueden seguir ofertando los cursos de agilidad. Claro. Porque siguen enseñando la misma cosa que estaban enseñando hace varios años atrás, dándonos a nosotros la oportunidad de enseñar agilidad y de generar los cambios organizacionales que estamos haciendo. Sí, así es. Así es. Bueno, mira, yo acá voy a dejar, voy a cerrar el webinar, voy a parar la grabación aquí. Muchísimas gracias